Tiempos complejos. Se sigue reconfigurando el gabinete de Javier Milei. Ayer el presidente difundió un video a través de sus redes sociales donde va saludando a los que llegan y a los que se van. Toda una puesta en escena bastante gestual en cuanto a la demostración de cierto cariño especial por algunos y por otros. Una cosa que me llamó la atención, pero que no es novedoso, pero demuestra cómo funciona el poder con los hermanos Milei, que es que funciona de a dos, es que está todo el gabinete sentado, y cuando digo todo el gabinete es el nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía, el titular del Banco Central, que ya de directo se sientan en las mesas de la reunión de gabinete, y llega Milei y él va saludando uno por uno, y atrás Karina Milei, o sea, ella entra última junto con Milei, a la par de Milei, y ella va saludando atrás de lo que va saludando Javier Milei. Estaba Martín Menem hablando de Karina Menem, que además uno ve esa gestualidad también muestra el creciente poder, ¿qué dije? Karina Milei, perdón, de Karina Milei, donde ella, por un lado estaba Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que quedó súper ratificado en la misma noche en la cual se hace el recuento de votos. Karina Milei, con toda intención, baja y habla ante los periodistas con Martín Menem al lado. Estaba ayer Martín Menem en esa reunión, el titular de la Cámara de Diputados, que estaba tan cuestionado con todo el tema de los audios de Spagnolo. Esa causa quedó como paralizada, por lo menos no supimos más nada respecto de en qué situación va a quedar Spagnolo, si se va a presentar en calidad de qué en la causa por discapacidad, en la cual se difundieron aquellos audios en el cual él decía que los Menem recaudaban coimas a través de la droguería suizo-argentina. Pero por ahora se lo ve bastante firme a Martín Menem al lado de Karina Milei, que decíamos, gana un casillero más con Manuel Adorni como jefe de gabinete, que dijo que va a sostener él también la vocería, que no va a haber alguien reemplazándolo en ese rol, que no va a tener quizás la frecuencia de hablar todos los días ante los medios, pero que pretende seguir siendo de alguna manera el vocero principal del gobierno nacional. Estaba también Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, que todavía no juró como ministro, tampoco Adorni. ¿Por qué? Porque en parte también tiene que, si va a dejar la banca que ocupa antes del 10 de diciembre, tendría que haber una sesión en la Cámara de Diputados que le tome la renuncia para recién después poder asumir. Estaba ya Pablo Kirno en su rol de canciller, un poco en esta nueva reconfiguración, el que era el ministro de Finanzas, y decíamos con David hace un rato, el nuevo ministro de Finanzas es otro JP Morgan, o sea, siguen entrando, 10 años tienen el banco norteamericano, no hay ningún integrante de relevancia del equipo económico que no tenga pasado en este banco norteamericano. En este caso, el patrón se repite. Antes de ir a la reunión de gabinete, Kirno le había tomado las cartas credenciales, que es cuando formalmente se presenta ante un gobierno y ese gobierno le reconoce el rol de representante, en este caso a Peter Lamelas del gobierno de los Estados Unidos, el nuevo embajador, el que dijo cuando estaba pasando por el Senado de los Estados Unidos en su audiencia de confirmación que iba a ir una por una a las provincias para asegurarse que ninguna tuviera negocios con China, teniendo muy claramente identificados San Juan y Neuquén, que son dos de las provincias que tienen observatorios, en principio con fines científicos. El de San Juan ha quedado paralizado, de hecho, el último embarque para terminar una especie de telescopio que estaban montando hace ya muchos años, quedó frenado en la aduana porque ahora requiere del permiso del Ministerio de Defensa. De hecho, la cuestión china pudo haber sido uno de los factores, más allá de la interna, que hizo que Karina Milei quisiera poner ahí a Manuel Adorni, pero uno de los factores que terminó detonando la salida de Guillermo Francos, la cantidad de reuniones que había tenido, que dejaron trascender a Dre, con empresarios chinos, en parte para reactivar la construcción de una represa que tiene financiamiento justamente de un banco chino. Pero la cuestión es que en este nuevo esquema de poder ya está Peter Lamelas, que va a ser un factor importante también dentro de las negociaciones que ahora el gobierno pretende retomar con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, su nombre
Y eso es deseable en términos de que no es un diplomático de carrera del Departamento de Estado, es un amigo de Donald Trump, muy amigo, empresario, rico, no sé si tan amigo, pero sí aportante de campaña. Eso suele pasar en Argentina. Es una embajada, ahora tiene más relevancia Argentina en el vínculo con Estados Unidos, pero normalmente es un país no tan complicado, con una embajada linda, en una ciudad a la que les gusta ir de destino. Entonces pasó muchas veces que los embajadores que llegaron acá pasó con el embajador anterior también, que era un amigo de Joe Biden, que son diplomáticos políticos designados por designaciones políticas, no de carrera, y muchas veces han sido también aportantes a las campañas electorales. Bueno, es el caso de Lamela, que es un magnate del negocio de la salud del estado de la Florida, frecuente asistente a Mar-a-Lago, la mansión ahí de Donald Trump. Hay elecciones hoy en Estados Unidos, está pasando algo muy inusual porque hay un candidato musulmán, socialista, muy joven, que revolucionó la política en Nueva York, Mamdani, que Trump está obsesionado con que no gane la elección. Dijo que prefiere que gane Cuomo, que es otro demócrata, porque como los republicanos no tienen muchas chances, directamente hoy saca un tuit Trump diciendo sería un desastre que gane el comunista la ciudad de Nueva York, no pienso mandarle un peso, y diciendo, bueno, dadas las circunstancias, prefiero que voten por Cuomo. Pero bueno, cuestión, volviendo a la Argentina, vamos a ver cómo termina esa carrera. En Estados Unidos se vota los martes, se está votando en varias ciudades, va a dar un poco la perspectiva de cómo está la fortaleza electoral ahora mismo de Donald Trump esta elección, pero sobre todo lo que va a pasar en Nueva York, donde tiene además propuestas muy a contramano a lo que está pasando en otras partes del mundo. Este candidato que propone desde congelar la renta, porque se vuelve muy caro en Estados Unidos, particularmente en las grandes ciudades y en Nueva York, lo que representa el peso del costo del alquiler, transporte público gratuito, guarderías gratuitas hasta los 5 años. Vamos a ver cómo le va con esa agenda. Pero bueno, volviendo, es como tipo el modelo, como le dice más o menos comunista Javier Milei a Kicillof, al que también está en un ahogo financiero complicado, dicho sea de paso. Hace un ratito estábamos hablando con Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de Kicillof, que nos decía que ellos tienen que aprobar tomar deuda. Dice, no es deuda nueva, dice, nosotros no somos deficitarios, tenemos no estamos pidiendo deuda para cubrir gastos corrientes, lo que necesitamos es refinanciar, dice Carlos Bianco, es una deuda que tomó María Eugenia Vidal en su momento en dólares, para lo cual necesitan una aprobación de una mayoría especial para tomar endeudamiento de la legislatura. Y como a Kicillof le cuesta incluso juntar los votos propios por esa interna feroz que tiene con la Cámpora, ahora necesita un acompañamiento que le permita tomar esa deuda para poder pagar esa deuda. Salió bastante duro Kicillof diciendo que el gobierno nacional le debe plata a la provincia de Buenos Aires y que la está poniendo en una situación bastante comprometida en este contexto en el cual ni siquiera lo citan a la mesa de la conversación institucional con el gobierno. Pero bueno, volviendo a Milei, dentro de este esquema nuevo de gobierno, con una Karina Milei empoderada, una reafirmación de la apuesta total y absoluta en la alianza con los Estados Unidos. De hecho, Milei se va mañana otra vez a Estados Unidos, va a estar participando primero de una reunión con deportistas. Ahí la foto más buscada es con Messi, no con Trump, aunque va a estar Trump también, pero no se va a cruzar ahí con Trump. Y después van a ir a Nueva York, buscando aparentemente reactivar el tema de las negociaciones con el JP Morgan para ver cómo financian los vencimientos de deuda el año que viene. Hasta ahora, hace rato que Scott Bessent no tuitea sobre la Argentina, pero ayer el dólar tocó el techo de la banda. No hay oferta de dólares, la recaudación además cayó fuertemente porque todo lo que anticiparon para poder llegar a las elecciones sin tener que seguir gastando reserva del Banco Central. Es una parte del año en la cual hay menos oferta de dólares, anticiparon una parte de la liquidación y adicionalmente el gobierno se comprometió a empezar a comprar dólares para reforzar la reserva del Banco Central. Tiene unos vencimientos por delante y el dólar ya está en el techo de la banda, con lo cual si el gobierno no sale de este esquema de bandas, que de hecho le pone un techo al dólar hoy, la cotización de 1.500 pesos, como reclamó Cavallo. Cavallo ahora sacó un nuevo posteo, el exministro de Economía Domingo Cavallo, que escribe habitualmente en su blog, sentando algunas posiciones, y dice, tienen que salir, dejar flotar libremente, porque además si van a cumplir con la promesa de que también le van a levantar el cepo a las empresas, van a tener que moverse los 1.500 pesos en algún momento,
porque no puedes gastar reservas que no tienen del central en sostener un tipo de cambio donde además la dolarización previa a las elecciones fue tuvo la dinámica de una elección presidencial, la demanda de dólares, que se duplicó. Ya estaba en volúmenes muy altos después de la salida del cepo para individuos a partir de abril, y en el mes previo a las elecciones subió por arriba a los 6.000 millones de dólares. Ese problema el gobierno sigue teniendo exactamente el mismo, por ahora no dan señales de querer modificar el esquema cambiario. Caputo había dicho que después que salieran las elecciones iban a mantener el mismo esquema, por ahora lo mantienen, pero vamos a ver ahora cuando van a Estados Unidos también, porque todavía Scott Bessent habló del swap y dijo que el dinero estaría disponible, pero si uno le presta atención al último tuit respecto de dónde va a sacar dólares, por un lado para acumular reservas y por otro lado para pagar los vencimientos de deudas, Scott Bessent dice, bueno, ahora debería entrar el mercado felizmente y alegremente a empezar a estar. Por ahora los mercados están de fiesta en términos que subieron los bonos, subieron las acciones y demás, pero el gobierno sigue teniendo la misma restricción de dólares, con el dólar cotizando al techo de la banda que tenía antes de las elecciones. Veremos si después de este viaje vuelven con alguna novedad respecto a la negociación con el JP Morgan, cada vez más presente dentro de exfuncionarios, ex empleados de este banco en el equipo económico de Caputo.